Estudio de la Atalaya. Del 20 al 26 de enero de 2025. Artículo 46. ¿Tiene la meta de ser siervo ministerial? Basado en Hechos 20 versículo 35. Tema. Animar a los varones bautizados a esforzarse por reunir los requisitos para ser siervos ministeriales. 1. ¿Qué sentía el apóstol Pablo por los siervos ministeriales? El apóstol Pablo apreciaba mucho a los siervos ministeriales, destacando su lealtad y dedicación al mencionarles junto con los ancianos en su salutación a los cristianos de Filipos. 2. ¿Qué opina Luis sobre su responsabilidad como siervo ministerial? Luis opina que es un gran honor trabajar como siervo ministerial, especialmente al considerar el cariño que le ha mostrado la congregación. 3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? En este artículo responderemos a las siguientes preguntas. ¿Podría un varón bautizado que aún no es siervo ministerial ponérselo como meta? ¿Cuál debería ser su motivación para proponérselo? ¿Y qué requisitos bíblicos tendría que cumplir? Pero antes examinaremos cuál es la función de un siervo ministerial. Subtema. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? 4. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Vea también la imagen. La función de un siervo ministerial es ayudar a los ancianos a atender diversos asuntos prácticos en la congregación. Esto incluye encargarse de que los publicadores tengan suficientes territorios y publicaciones para la predicación, colaborar en la limpieza y el mantenimiento de los salones del reino, servir de acomodadores y manejar el equipo de audio y video durante las reuniones. De esta manera imitan a Jesús al servir a los demás de diferentes formas. 5. ¿Cómo se puede alcanzar la meta de ser siervo ministerial? Para alcanzar esta meta, el varón bautizado debe estudiar los requisitos bíblicos establecidos en 1 de Timoteo 3 versículos 8 al 10, 12, 13 y luego debe esforzarse por cumplirlos. Además, es conveniente que, en primer lugar, examine cuáles son sus motivos. Subtema. ¿Cuál debería ser su motivación? 6. ¿Cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? Mateo 20 versículo 28, vea también la imagen. El motivo para servir humildemente a los hermanos debe ser el amor. Al igual que Jesucristo, debe ser el amor a Jehová y al prójimo lo que nos impulse a esforzarnos al máximo a realizar tareas humildes a favor de los demás. 7. ¿Por qué debe evitar un hermano la ambición egoísta? Un hermano debe evitar la ambición egoísta porque, al igual que Jesús, no debe ansiar tener poder y autoridad sobre otros ni un estatus que pueda llevarlo a negarse a realizar tareas humildes y necesarias para cuidar de las valiosas ovejas de Jehová. También debe evitarla porque Jehová nunca bendecirá los esfuerzos de quienes están motivados por el orgullo o la ambición egoísta. 8. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles? En Marcos 10 versículos 43 y 44 Jesús les dijo a sus apóstoles, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de todos. Con esto les enfatizó que el servicio a los demás y la humildad son fundamentales para ser verdaderamente grandes a los ojos de Jehová y una bendición dentro de la congregación. Subtema. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? 9. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Para alimentar su deseo de servir a los demás,
quienes tienen la meta de ser siervos ministeriales pueden pensar en la alegría que produce servir a los hermanos. Además, pueden recordar que, como dijo Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Si siguen este principio, experimentarán la misma felicidad que él tuvo al servir a los demás. 10. ¿Cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás? Marcos 6 versículos 31 al 34. Jesús demostró que le hacía feliz servir a los demás al enseñarle a la multitud, a pesar de estar cansado y no tener tiempo ni para comer. En una ocasión, junto con sus apóstoles se dirigió a un lugar retirado para descansar, pero una multitud lo siguió. En lugar de negarse o enseñarles un par de verdades y despedirlos, se conmovió y porque los amaba y quería enseñarles muchas cosas, lo hizo hasta muy tarde, con lo que mostró que servir a los demás le producía una gran alegría. 11. ¿De qué forma práctica ayudó Jesús a sus oyentes? Vea también la imagen. Jesús ayudó a sus oyentes de forma práctica al multiplicar milagrosamente la comida y hacer que sus discípulos la distribuyeran. De esta manera, atendió sus necesidades físicas y les enseñó lo que significa servir a los demás. 12. ¿Por qué no deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer a la congregación? No deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer a la congregación porque todos tenemos cualidades que pueden resultar útiles. Además, como se menciona en 1 Corintios 12 versículos 12 al 30, cada siervo de Jehová cumple un papel muy valioso y necesario dentro de la congregación. Por lo tanto, es importante concentrarse en hacer todo lo que se pueda por Jehová y por los hermanos, sin desanimarse. Especialmente, porque los ancianos toman en cuenta las habilidades antes de asignar una tarea. 13. ¿Qué debemos recordar sobre los requisitos para recibir un nombramiento? Debemos recordar que todos los cristianos deben cumplir la mayoría de los requisitos para recibir un nombramiento, lo que incluye acercarse a Jehová, experimentar la alegría de dar a los demás y ser buenos ejemplos de vida cristiana. Subtema. Puntos en los que se debe trabajar. 14. ¿Qué quiere decir, ser serios? Primera de Timoteo 3 versículos 8 al 10, y 12. Ser serios, significa ser respetables, dignos y honorables. Esto implica que los siervos ministeriales deben tomarse muy en serio todas sus responsabilidades y ganarse la fama de personas confiables, lo que les permitirá obtener el respeto de toda la congregación. 15. ¿Qué significa que no deben ser de lengua doble, ni codiciar ganancias deshonestas? Que no deben ser de lengua doble, significa que deben ser sinceros, honestos y confiables, es decir, hombres de palabra que no engañen a nadie. Por otro lado, no deben codiciar ganancias deshonestas, implica que deben ser honrados en temas de negocios y con el dinero de la congregación, sin aprovecharse de las relaciones con sus hermanos cristianos para ganar dinero. 16. Parte A. ¿Qué quiere decir que no deben beber mucho vino? Que no deben beber mucho vino, significa que no deben pasarse con el alcohol ni tener fama de bebedores. 16. Parte B. ¿Qué implica tener una conciencia limpia? Tener una conciencia limpia implica vivir de acuerdo con las normas de Jehová, disfrutando de la paz que produce tener una buena relación con Dios. 17. ¿Cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? Primera de Timoteo 3 versículo 10, vea también la imagen.
La capacidad de un hermano se pone a prueba cuando los ancianos le encargan tareas, ya que deben esforzarse por seguir cuidadosamente las instrucciones y las pautas de la organización. Además, deben entender bien lo que implica la tarea y cuándo debe ser completada. Al realizarlas bien, los demás hermanos de la congregación lo notarán y verán su progreso. Así, demostrarán que se les puede confiar responsabilidades, conforme al principio de 1 de Timoteo 3 versículo 10. 18. ¿Qué significa estar libres de acusación? Estar libres de acusación significa que no debe haber motivos válidos para ser acusado de ningún pecado grave. En este sentido, los siervos ministeriales deben mantener una conducta limpia y ejemplar, similar a la de Jesús, para preservar una buena reputación dentro de la congregación, a pesar de que en algún momento puedan llegar a ser víctimas de falsas acusaciones como está predicho para los seguidores de Jesús. 19. ¿Qué abarca ser esposos de una sola mujer? Ser esposos de una sola mujer abarca respetar la norma que Jehová dictó originalmente cuando estableció el matrimonio, el cual debe estar formado por un solo hombre y una sola mujer. Esto significa que el cristiano nunca debe ser culpable de inmoralidad sexual. Además, el esposo cristiano debe ser leal a su esposa, por lo que no le dará atención indebida a otras mujeres. 20. ¿Cómo dirige bien un hombre su casa? Un hombre dirige bien su casa tomando muy en serio sus responsabilidades como cabeza de familia, lo que incluye dirigir la adoración en familia todas las semanas, participar en la predicación con todos los miembros de su casa con tanta frecuencia como sea posible y ayudar a sus hijos a cultivar la amistad con Jehová. Si cuida bien de su familia, demuestra que puede cuidar bien de la congregación, como se menciona en 1 de Timoteo 3 versículo 5. 21. ¿Qué puede hacer si aún no es siervo ministerial? Los varones bautizados que aún no son siervos ministeriales, pueden orar a Jehová y estudiar la información de este artículo. También deben analizar los requisitos para los siervos ministeriales y esforzarse por cumplirlos. De igual manera, es importante que piensen en cuánto quieren a Jehová y a sus hermanos cristianos, ya que esto fortalecerá sus deseos de servirles. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.